¿No quieres un café? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos teniendo un poquito de complicación ahí para que se conecte mucha de la gente que nos sigue y que está invitada. Y por eso estamos esperando allí unos minutitos más, pero vamos a iniciar. No se escucha nada. ¿No se escucha? Yo sí escucho bien, ¿eh? Se escucha correcto. Se escucha. Y sí se escucha bien, Pepe. Se escucha muy bien. A ver, don Eugenio, sí estamos escuchando todos muy bien, ¿eh? Afirmativo. Muy bien, y damos la bienvenida entonces a todos los presentes en esta sexta emisión de Diálogos de Tierra Urbana. Muchas gracias a todos ustedes, a quienes nos siguen y participan con nosotros en este intento por estar presentes en el desarrollo urbano de nuestro estado, de nuestras principales ciudades, por permanecer atentos al seguimiento que le damos al quehacer cotidiano de las autoridades, de quienes hacemos ciudad y en general de la vida en comunidad en la que estamos todos nosotros. Muchas gracias también por su apoyo, porque con sus aportaciones hemos podido ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias a todos los que siempre están con nosotros y nos apoyan. Y miren, en este proceso de elecciones 2021, el equipo de Tierra Urbana tiene la firme intención de entrevistar a los No se escucha nada. Sí, y a los candidatos a las presidencias de las principales ciudades. Dale, Eugenio. Creo que don Eugenio no nos escucha muy bien, pero el resto estamos escuchando muy bien. Muchas gracias. Y lo que queremos es dialogar entonces con algunos de ellos en relación a los principales temas que tienen que ver con todo lo que nos interesa a nosotros, de los asentamientos humanos, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. En esta ocasión hablaremos de planeación de ciudades, leyes y reglamentos y de gobernanza, este tema tan actual, quién hace qué y cómo. El equipo de Tierra Urbana nos sentimos muy orgullosos y agradece su participación en esta sexta emisión, en donde damos la más cordial bienvenida a la licenciada Graciela Ortiz González. Muchas gracias, licenciada. Gracias, muy buena tarde a todas y a todos. Política mexicana, miembro activo del PRI. Nació el 29 de noviembre de 1954 en Parral, Chihuahua, y es madre de Diana y Octavio. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y ha sido, entre muchos otros cargos, en su amplia carrera política y de servidora pública, diputada local por la 58ª legislatura en el estado de Chihuahua de 1992 a 1995. También ha sido diputada federal en la 61ª legislatura de 2009 a 2012, senadora de la República en la 62ª y 63ª legislatura de 2012 al 2018, secretaria general del gobierno del estado de Chihuahua 2010-2012 y actualmente candidata del PRI a la gobernatura de Chihuahua. Bienvenida, licenciada Graciela Ortiz. Gracias. Y miren, para el caso de que tengamos alguna falla técnica más severa, inmediatamente reenviaremos la liga para que se vuelvan a conectar. Estén pendientes todos en el correo en el que se registraron. Cualquier cosa que nos pase, volvemos a mandar la liga y continuamos. Muchas gracias. Y solo unos cuantos datos para darle pie a mis compañeros con este encuentro con la licenciada. Del censo del INEGI 2020, tomamos que México es el 11º país más poblado del mundo, con una población de un poco más de 126 millones de habitantes en casi 2 millones de kilómetros cuadrados.
lo cual nos indica una densidad habitacional de 64 habitantes por hectárea. En México, el estado grande, Chihuahua, cuenta con el 3% de esa población, 3.742.000 habitantes, en un extenso territorio de 247.000 kilómetros cuadrados, lo que nos lleva a una densidad de 12.6%. Tenemos 15.1 habitantes por kilómetro cuadrado. Si vemos en las principales ciudades de Chihuahua, Juárez y Chihuahua precisamente, en ellas vivimos el 66% de la población. Si aparte en las siguientes 3 ciudades principales, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, en donde viven también el 12% de los habitantes, en estas 5 ciudades vivimos el 80% de los que habitamos el estado de Chihuahua. En el resto del estado, en un extenso territorio, viven apenas el 20% de manera dispersa, y lo que hemos visto con preocupación es que seguimos perdiendo población en el resto del estado. ¿Cómo lograr un desarrollo más equilibrado y justo? Para continuar, cedo la palabra a mis compañeros, los arquitectos Manuel López Po y la arquitecta Anevelia Zamora. Adelante. Muchas gracias. Bienvenida, licenciada. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Como comentó Pepe, vamos a tratar 3 temas: la planeación, las leyes y reglamentos y la gobernanza. Nos hemos puesto hasta 15 minutos para cada uno de los temas y nosotros haríamos una breve referencia al inicio para dejarle, candidata, pues el tiempo a que ustedes pongan ahí las preguntas que le queremos hacer. Empezaríamos con el tema 1, la planeación en el Estado. ¿Cómo enfocamos el tema? Asentamientos humanos, nos referimos a nuestras ciudades y las poblaciones, a nuestras ciudades y localidades, a la población, a los servicios y la infraestructura, al medio natural y al medio construido. El desarrollo urbano es la planeación de estas ciudades y localidades con el fin de crearlas, conservarlas, mejorarlas y crecerlas. Y el ordenamiento territorial son las políticas públicas para la ocupación y utilización de este territorio, del territorio del Estado. Sobre estos 3 pilares queremos platicar con usted el día de hoy y nos interesa discutir e intercambiar opiniones sobre las políticas públicas que su gobierno pudiera implementar para el desarrollo urbano en el estado de Chihuahua. Haría yo un par de comentarios para empezar a darle la palabra. Acabamos de escuchar de parte de Pepe algunas de las características de nuestro estado: concentración y dispersión, mucha población en muy pocas ciudades y muchas localidades con muy poca población en un territorio extensísimo. Todo un reto para la planeación de la inversión pública, sin duda. Este panorama apunta a que deben tomarse acciones planeadas y coordinadas para resolver esta situación. La pregunta para usted, candidata: concertación y o dispersión. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo lograr un desarrollo equilibrado? Le cedo la palabra. Muchas gracias, arquitecto. Me da mucho gusto saludarlo de nuevo y saludar a todas y todos los compañeros que están en este foro, en este encuentro, con un tema que a mí me parece que es fundamental en la búsqueda de mejores condiciones para los habitantes, tanto en las zonas más pobladas, como son estas 2 ciudades, como en el resto del estado, que ciertamente tiene una condición muy diferente. Yo he venido planteando, y quiero empezar por el aspecto general de la pregunta. Yo he venido planteando la necesidad de establecer polos de desarrollo regional en el país, en el estado, que permitan, entre otras cosas, a lograr ese desarrollo que empieza, por supuesto, por la economía y segundo, por supuesto, por la posibilidad de acercar atractivos y estímulos, sobre todo a los jóvenes, para que se arraigan en sus lugares, una serie de tareas. Una de esas tareas, pues desde luego, es la búsqueda, al detonar esos polos de desarrollo, la búsqueda de generación de empleos y de educación
de salud, etcétera, para que no sigamos creando lo que a mí me parece que nos va a llevar a problemas mayores en esa concentración excesiva que tenemos en las ciudades de Juárez y de Chihuahua. Grandes zonas del territorio, lo diagnostican ustedes muy bien, prácticamente se han convertido en poblaciones fantasmas. Y se han convertido en poblaciones fantasmas porque los jóvenes se van porque no tienen manera de encontrar ahí una respuesta a sus expectativas de crecimiento y de desarrollo personal. Y ello obedece, me parece, a una falta de planeación general en términos concretos por parte de los gobiernos de los estados. Creo que en ese sentido tendremos que trabajar mucho en esa búsqueda de concreción, de crecimiento y de desarrollo de estos polos que, entre otras cosas, tienen el interés de arraigar a los jóvenes de manera especial en esos territorios. Esto me parece que sería el punto básico, el punto de partida en cuanto a resolver este tema. Si usted me pregunta si es mejor la concentración, yo diría que no, en estas dos grandes ciudades que ya presentan, sobre todo Ciudad Juárez, la conoce usted muy bien, que ya presenta problemas no solamente de urbanismo en la ciudad, sino problemas de índole social muy serias, muy severas, en virtud de esa concentración desordenada, diría yo, en una ciudad que ciertamente tiene mucho que ofrecer en materia de empleo, pero que no responde a los cánones básicos de una buena convivencia social a partir de ese desorden urbano. Muy bien, sí. En ese mismo tema, un segundo comentario para conocer su opinión y está relacionado con lo que usted ha comentado. Se dice frecuentemente que nuestras ciudades han adolecido de planeación. Así es. La sensación del ciudadano común y corriente es que los esfuerzos de planeación llegan siempre o casi siempre tarde. Se planea para ordenar lo ya sucedido, actualizar lo que ya pasó, pero no para lo que viene. Por momentos resulta sencillo culpar a las empresas inmobiliarias y constructoras, al sector privado en general, del crecimiento desordenado. Aún así, no podemos dejar de ver que ha sido la autoridad de los dos órdenes, de los tres órdenes de gobierno, la que igualmente ha propiciado dispersión. Aquí el comentario sería, ¿cómo visualiza usted esta realidad, este tema? Mire, a mí me parece que sí, efectivamente ha habido una omisión de los tres órdenes de gobierno. También me parece que no solamente ha habido omisión, ha habido protección de intereses específicos privados en el crecimiento de las ciudades. Juárez y Chihuahua son ejemplo de ello. El crecimiento, el desarrollo, la incorporación, la introducción de servicios obedece más a una política de proteger esos intereses privados en función de los terrenos y los espacios que se tienen, y no de una planeación que vaya estableciendo hacia dónde debe darse el crecimiento en virtud de factores tan elementales como las fuentes de abastecimiento de agua, etcétera. Creo que eso ha ido generando parte de este desorden. Y es verdad, somos más reactivos que planeadores en el tema. Y esa es una de las razones por las cuales creo que hay que hacer un enorme esfuerzo en estas dos ciudades, que insisto son las más grandes del estado, por ordenar de aquí en adelante lo que sea el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Yo entiendo, porque además soy una convencida de que la iniciativa privada debe de apoyarse y respaldarse por parte del gobierno, pero no cuando por ello se afectan forma de vida, calidad de vida y la posibilidad de mejor convivencia social en algunos casos. Pongo ejemplos como los desarrollos que hemos venido
autorizando, que han venido autorizando las autoridades, sobre todo municipales, de creación de fraccionamientos. Por ejemplo, creo que es uno de los aspectos en donde tenemos mucho que discutir de si es correcto o no, cómo se está dando la aprobación de esos fraccionamientos. A mí me parece que el tema de la regulación debe de empezar por lo que yo he llamado un plan de desarrollo que, reconociendo la realidad, busque la corrección y el mejoramiento en lo futuro. Sí, es correcto. Tenemos pensado, antes de permitir que algunas aportaciones o comentarios que estamos recibiendo en el chat, pasar a los otros temas. Creo que están más o menos encadenados y ya lo que usted nos dice, candidata, pues ya va dejando algunos puntos que seguro en este segundo tema vamos a reforzar, como usted dice, por qué estas faltas o en qué estamos adoleciendo de estas cosas. Y para eso me permitiría que pasáramos al segundo tema y le daría la palabra, le pasaría la palabra a la arquitecta Ana Zamora. Buenas tardes, candidata. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos con el tema 2 de leyes y reglamentos. La ley general obliga a las autoridades a llevar a cabo la actualización de la ley estatal y reglamentos, de los planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y de la participación democrática y ciudadana. Este tema lo comentaremos más adelante. Concentrémonos en los dos primeros. Estos plazos están vencidos desde hace más de 2 años, en el año 2018. Esto ya marca una agenda de trabajo. Con respecto a la ley estatal, en mayo de 2019 se presenta la iniciativa a fin de expedir la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. No hay conocimiento del estatus de esta iniciativa, pero sí mucha expectativa y preocupación por parte de todos los sectores. Y en cuanto a la actualización de los planes de desarrollo urbano, tenemos conocimiento de que los municipios de Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Juárez y Chihuahua han trabajado y tienen un gran avance en los documentos de actualización, y al menos Cuauhtémoc se encuentra en la última etapa de revisión y aprobación. El municipio de Juárez también ha actualizado su plan municipal de desarrollo urbano. Se encuentra en la fase de consulta pública. Todo lo anterior plantea un panorama desolador. No ha sucedido y luce complejo que esto suceda. Candidata, nuestra pregunta para usted es: ¿cuál es su propuesta de trabajo? ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias. Gracias. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es lo que es obligación de toda autoridad: hacer cumplir la ley y hacer cumplir desde luego los reglamentos. En la medida en que dejemos espacios para la discrecionalidad en temas tan importantes como es el tema del ordenamiento territorial, pues en esa medida seguiremos prohijando, fomentando problemas a futuro. La primera parte del compromiso sería el buscar que inmediatamente se lleven a cabo esa actualización de planes, programas y de ordenamiento, revisar inmediatamente en el Congreso del Estado el estatus que tiene la iniciativa y fomentar entre los próximos diputados que van a iniciar tareas en la renovación del Congreso estatal, fomentar su discusión, su aprobación desde luego con la participación y la consulta que deba de hacerse en una iniciativa tan importante como la es en este sentido. Yo soy una convencida de que muchos de los problemas que tenemos, insisto, de convivencia social se derivan de una mala planeación, de una mala aplicación de la ley, de una serie lo digo como lo veo, de una serie de proteccionismos que no debiera, que prevalecen sobre el interés general
y creo que en este sentido el compromiso básico, elemental, es actualizar, es ponerle orden y buscar que inmediatamente estemos en condiciones legales y reglamentarias de poder empezar a trabajar bajo estas actualizaciones y bajo estas nuevas condiciones. Ese sería mi compromiso. A mí me parece que el secretario de Desarrollo Urbano o la secretaria de Desarrollo Urbano que llegue al gobierno del estado debe de ser un hombre o una mujer que tengan mucha claridad de hacia dónde debe de ir lo que es la búsqueda de mejores condiciones territoriales para las futuras generaciones. En ese sentido, yo estoy muy convencida de que tendremos que darle paso no tanto a figuras de carácter administrativo, sino a buscar la especialización para que en esa especialización podamos avanzar mucho más rápido. De aquí a que llegue un secretario, entiende la ley orgánica, desde luego entiende la materia la materia de los temas que va a aplicar, de las leyes que va a aplicar, pues pasa un tiempo. Y creo que en ese sentido Chihuahua no tiene mucho tiempo ya para perder. Así es que ese sería un segundo planteamiento. La especialización de quien ocupe esa secretaría y la solicitud con estímulos específicos en su cumplimiento para que los municipios hagan lo propio. Pienso de manera especial en Ciudad Juárez y en Chihuahua, que es, insisto, donde más problemas tenemos por la falta de una adecuada tarea en materia de ordenamiento. Así es correcto. Muchas gracias. Es muy interesante esto que comenta de la experiencia y la capacitación y la especialización del equipo que entre a la Secretaría. Sin duda eso es muy importante, ¿no? Los retos son muy grandes. Pepe, vamos muy bien en tiempo. Te pediría, Pepe, no sé si en el chat hemos recibido algunos comentarios, opiniones, que nos pudieras compartir un par de ellas. ¿Te parece, Pepe? ¿Las tienes a la mano? Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto, mire, con relación a lo que nos platica la licenciada Ortiz, una de las preguntas sería si más allá de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el resto ahí del equipo que se conformaría, dado el caso, pues integrar en ese servicio público profesionales con formación académica y trayectoria aprobada, que si usted ha pensado en esa posibilidad y de que el equipo pues tenga un perfil adecuado en cada una de las posiciones que le toquen. Esa es la primera pregunta que tenemos con relación a lo que nos platica el licenciado. Por supuesto, una convicción es que nosotros vamos de llegar al gobierno del estado, vamos a asumir esa responsabilidad, tal vez en las condiciones más difíciles que Chihuahua haya tenido en mucho tiempo. Este es un caso, el caso de lo que se refiere al urbanismo de las ciudades, es un caso que lo he venido planteando por mucho tiempo, incluso como legisladora trabajé en el tema del hábitat en México y en Latinoamérica. Es un tema que conozco y es un tema también que me parece que debe de extenderse a todas aquellas áreas que específicamente requieren una especialización. Yo no pensaría, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda o en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por poner a una persona que no tuviera la especialización. Por eso insisto, quien llegue a los puestos de gobierno que tengan que tener especificidad en el conocimiento de la materia, pues deben de ser ocupados por personas que tengan esa especialización. Nos ha costado mucho, José, nos ha costado mucho la improvisación de manera especial en estos últimos 2 años de gobierno federal, la improvisación en los puestos de gobierno, porque insisto, y he sido secretaria de Desarrollo Social, he sido secretaria de Educación, he sido secretaria general de Gobierno, he visto pues cómo la falta de conocimiento básico, por lo menos, retrasa mucho la toma de decisiones y desde luego la solución de problemas.
Entonces, para mí la participación de personas, hombres y mujeres, con esa especialización, con ese conocimiento, con esa claridad de lo que tienen que hacer en estas responsabilidades específicas, pues es fundamental. Correcto. Muchas gracias, licenciada. Si tenemos tiempo para otra pregunta. Sí, adelante, Pepe. Sí, otra pregunta que me parece interesante es que visualizamos que en estas condiciones de las principales ciudades, Chihuahua y Juárez, pareciera ser que hay muchas casas nuevas y abandonadas. Es la percepción de algunos de los invitados que tenemos hoy día. Y es real. Bien, ¿qué tiene usted pensado al respecto? Hay que hacer una, primero me parece, José, que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado debe de recuperar lo que es esencial para que podamos avanzar, que es el papel rector que en esta materia debe de existir en función de sus propias atribuciones y también en función del liderazgo que debe de tener en relación a la actividad que están llevando los gobiernos municipales. Y creo en ese sentido que si recuperamos ese papel rector a través de los propios instrumentos que tendrá el gobierno del Estado, como es el caso de COESBI, hay que hacer una supervisión de todos esos fraccionamientos que están en esa condición. En épocas pasadas se había intentado trabajar junto con Infonavit en los fraccionamientos de Infonavit que fueron abandonados para pedirle a esa institución que se los entregara al gobierno del Estado, se los entregara a COESBI y se hiciera, a partir de una planeación especial, se hiciera la rehabilitación de esos fraccionamientos y se lograra su venta a costos bajos para gente de muy escasos recursos. Lamentablemente no se manejó bien e Infonavit decidió retirar el acuerdo que había establecido con el gobierno del Estado para llevar a cabo esta tarea. Yo creo que eso hay que retomarlo. Ignoro en qué condiciones estará ahora Infonavit, tendríamos que verlo para saber si hay esa disposición. Y eso en la parte de Infonavit, que son fraccionamientos que tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua existen y están totalmente abandonados, porque fueron, y volvemos a lo mismo, a la falta de planeación, fueron construidos sin una planeación elemental, pues desde transporte, desde servicios básicos, de servicios educativos, de servicios de salud. Algunos de ellos están en áreas muy lejanas de lo que es la cercanía a estos edificios, a estos servicios, y la gente simplemente no quiso irse a vivir a ellos, o las condiciones de venta no eran las adecuadas, o no hubo las promociones de financiamiento correctas, etcétera. Entonces, tendremos que hacer un diagnóstico muy rápido de la condición en la que están estos fraccionamientos, los de Infonavit, los privados, y en los privados exigir la aplicación de la ley para que los propios particulares que los hayan construido hagan lo que corresponda, porque se convierten también no solamente en un problema de orden financiero, se convierten en un problema hasta de seguridad, porque se apoderan bandas delictivas de los espacios y generan problemas a los vecinos, etcétera. Y también tendremos que revisar en qué condiciones se va a recibir COESBI, que me parece, con franqueza lo digo, que no ha estado en las mejores manos en los últimos tiempos. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Continuamos, Manuel. Sí, esto de lo que dice usted, candidata, nos lleva a dos temas y además los plantea usted creo que correctamente. Eso de los fraccionamientos alejados nos lleva a esta discusión que sobre todo en estas ciudades grandes el país está en este momento en la mesa entre la famosa ciudad cercana, ciudad compacta y este crecimiento que tenemos en ocasiones excesivo, esta expansión. Y el otro tema también muy ligado a esto, y lo comentó, es el transporte público, ¿no? La definición de políticas públicas, porque el transporte público pues ayuda además sedentarismo, contaminación ambiental, reducción del automóvil, tiene muchos elementos que están relacionados, ¿no? Así es. ¿Podría decir, abundar? ¿Sí? ¿Ahí cuál sería la pregunta, arquitecto? No, un poco estos comentarios de lo que decía usted sobre el transporte público, ¿no? Que
duda es un tema importante. ¿Qué ha pensado que se puede hacer con el transporte público? Yo creo que en materia de transporte público hay que dejar de parchar el tema. Voy a poner un ejemplo que fue lo que me tocó un poco más cerca. El tema del famoso Vivebus que se hizo aquí en Chihuahua. Era un proyecto, a mi juicio, muy interesante, un proyecto que permitía la movilidad de mucho mejor manera para los ciudadanos de la ciudad de Chihuahua, pero no se concluyó como debía de ser y pues, aunque fue una administración priista, lo voy a decir con todas sus palabras, porque la planeación, la concreción y el establecimiento del acuerdo no estuvo en las manos correctas y adecuadas. No estuvo en manos de una persona o de un equipo de personas que, conociendo de transporte, conociendo de movilidad, conociendo de urbanismo, hubieran hecho la tarea de esa manera. Y entonces tuvo defectos políticos, tuvo defectos estructurales, tuvo lo que yo le llamaría defectos de comprensión financiera del alcance financiero que debía de tener un proyecto de esta envergadura, y además se dejó a medias. Eso tendremos que retomarlo. El tema del transporte tiene que retomarse a partir de varios elementos: distancias, rendimiento para los transportistas que se dedican a ello, participación o intervención del gobierno en lo que yo creo que debe de continuar siendo una actividad concesionada. El gobierno no puede estarse haciendo cargo hasta de la movilidad de los ciudadanos. No tiene ni la vocación. Debe ser rector, debe ser regulador, debe de aplicar, exigir siempre la aplicación de la ley, pero no puede ser el que establezca la norma y también la aplica. Eso nunca nos va a funcionar, como creo que no nos funcionó de manera adecuada en Chihuahua. Y la otra es concluir los proyectos en cabalidad. En Chihuahua, por ejemplo, ese proyecto se quedó a medias porque se hizo una parte de la ruta troncal, pero la otra parte, la parte que la cruzaba de este a oeste, pues esa nunca ni siquiera se inició, y en consecuencia pues quedó a medias con una serie de problemas de todo orden que ya conocemos. Entonces, el tema del transporte tendremos que revisar de nuevo, sobre todo en Ciudad Juárez ahorita, con lo que está pasando en estos días, en este último proyecto que inicia el gobierno del estado. Al final, sin consenso, sin socialización, sin información clara a la ciudadanía de en qué va a consistir, qué beneficios va a traer, etcétera. Entonces, estos son temas, yo diría que de ejecución, que son fundamentales tenerlos en cuenta para que cualquier proyecto que se lleve a cabo, en este caso de transporte, no tengan el rechazo ciudadano, porque hay un desconocimiento total de él, porque evidentemente cualquier obra va a generar problemas de tránsito, etcétera. Pero cuando la ciudadanía lo entiende, lo acepta, lo adopta, pues van a hacer menos problemas de aplicación y de ejecución que las que estamos viendo ahorita en Ciudad Juárez. Creo que en el tema del transporte tendremos que hacer, y hacerlo muy rápido, una gran tarea de proyección, de planeación, de proyección, y también una gran tarea con todos estos elementos que ahora nos faltaron en lo que es la ejecución. Sí, sin duda el transporte es un problema fuerte en todas las ciudades. Así es. En todo el país, y Chihuahua no es la excepción, es un problema Así fuerte. Sí. Pepe, ¿querías comentar algo? No, seguimos con el siguiente tema. Nomás agradecer de verdad la participación al ingeniero Benjamín Guerra Sousa. Muchas gracias. Benito Rodríguez, muchas gracias. Gastón Forzán, muchas gracias. Seguimos, Manuel. Muy bien. Pasamos al tema 3 y creo que viene muy relacionado con lo que hemos estado planteando. Hablemos ahora de la gobernanza.
Y por gobernanza entendemos esta coordinación entre el gobierno del Estado, los municipios y la federación, Así es. y la concertación entre los sectores social y privado. Así es. Como escuchamos antes al momento de hablar sobre las leyes, aquí también en esto de la gobernanza tenemos temas pendientes ya vencidos en el Estado. Y en este caso es lo relativo a los consejos de participación, consejos que marca la propia ley general, el estatal y los consejos municipales, y que son la forma en que prevé la ley la participación de los 3 órdenes de gobierno y de los representantes de la sociedad civil. En este caso estamos a medias, decimos nosotros, porque el Consejo Estatal, si bien se formó en los tiempos que decía la ley, pues parece que no ha operado. Ahí se quedó y está el 2007 y pues ahí está. Y de los consejos municipales, hasta donde sabemos, pues no hay nada, o por lo menos no hay nada relevante, ¿no? Y por lo comentado en ese sentido, parece que un tema importante sin duda es el establecer esta coordinación real, ágil y eficiente entre el gobierno del Estado y los municipios. Y lo mismo entre el gobierno del Estado, la Federación, y agregaría yo, con el Congreso del Estado, que como vimos también en el tema anterior, ahí hay toda una agenda legislativa que hay que sacar adelante y que hay que desatorar. Y pudiéramos ampliarlo a esta coordinación con los institutos de planeación, que en este estado pues nada más tenemos 2 en las 2 principales ciudades. En este caso, las preguntas serían, candidata, ¿cómo podrían ser estos tipos de coordinación y de trabajo conjunto? ¿Hay algo que tenga ahí planteado? ¿O Sí. Y como es frecuente que cada gobierno trabaje por su cuenta? Sí, adelante. No, yo repetiría lo que ya comenté, arquitecto. La Secretaría de Desarrollo Urbano, el gobierno del Estado, tiene que ejercer su papel rector en la materia. Y, digamos, en esa coordinación, también buscar la aplicación correcta, tanto de la ley como su reglamento, como de el establecimiento de los consejos en los órdenes municipales. Porque si no, cada orden de gobierno podría seguir trabajando a veces hasta de manera contradictoria, encontrándose en el camino con disposiciones contradictorias, lo cual no es sano, primero porque no debe ser, primero porque la jerarquía se debe de atender, y segundo porque al trabajar cada quien por su lado en el desorden, pues también se generan distorsiones en la planeación urbana del Estado. Entonces yo ahí lo que estoy planteando es que asuma el gobierno del Estado, la Secretaría, ese papel rector, y parte de sus obligaciones que debe de revisarse en la ley orgánica, aunque así está, y me parece que hay que darle todavía mayor contundencia, la jerarquía que debe de establecerse en el cumplimiento de la ley, en ese papel rector que tiene. A mí me parece que con los municipios se puede trabajar de muchas maneras. Una es, desde luego, en la búsqueda de la coordinación, pero también la otra es en la insistencia del gobierno del Estado para que se cumpla lo que se establece en la ley, como es el caso de lo que usted bien menciona, de los consejos municipales que por lo que dice no han sido instalados. El Consejo Estatal habría que revisar, y esto sería lo primero que tendríamos que hacer, habría que revisar si ya fue creado, quién lo constituye, no sé si ustedes tengan mayor información en ese sentido, y revisar también lo de la instalación de los consejos municipales, que entiendo son una búsqueda de alianza o de coordinación o de concertación de acciones entre los 3 niveles de gobierno y también la parte de la sociedad que debe estar incorporada a este tema. Entonces, ahí habría que iniciar de inmediato su instalación, y no solamente su instalación, trabajar con ellos una agenda de trabajo, una agenda de acciones para que se pueda ir midiendo el avance en la atención de los temas que se le recomiendan y que se le encargan a estas comisiones. No solamente buscar su instalación, sino también pues que se establezca la agenda de trabajo e ir supervisando
su avance y su involucramiento y los resultados que se den de esta concertación. Y en relación a los institutos, de planeación municipal, yo, se lo confieso, arquitecto, no tengo una buena opinión del resultado, no del espíritu de su configuración y de su creación, eso me parece que es correcto, pero no tengo una buena opinión de los resultados que han tenido estos institutos municipales de planeación. Mire, por ejemplo, el de Ciudad Juárez. El de Ciudad Juárez fue, y no sé cómo estará ahorita, yo creo que ahorita ya ni siquiera funciona, pero fue durante mucho tiempo el reducto de un partido político que gobernó la ciudad y que orientó, me parece, el crecimiento y el desarrollo con un sentido estrictamente de orden económico y de relación y de amistad con los grupos que conforman y que apoyan a ese partido. Y creo que esto no nos debe de pasar. Necesitamos buscar el mecanismo legal para que esto no vuelva a suceder y no sigamos, como lo dije muy al principio, no sigamos todos, población, gobierno y quienes integran estos institutos, no sigamos pues sujetos a intereses que, insisto, no le dan la viabilidad de la conformación urbana a la mayoría de la población, sino a determinados intereses. Sí, sin duda tiene usted razón. Esto es un reto tremendo y, repito, no solo aquí, sino en la mayoría del país, darle esa autonomía técnica y financiera a estos institutos de planeación, ¿verdad? Verdaderamente convertirlos en estos asesores de la autoridad estatal y municipal con la mayor libertad. Es correcto. Me parece muy interesante esto que comenta usted al principio del papel rector que debe de tomar la CEDUE. Muy interesante, sobre todo también en un estado tan municipalista como es Chihuahua, es uno de los más municipalistas del país. Es un papel también importante esa coordinación, de que la rectoría la tenga la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, pero que trabaje coordinadamente con municipios y con otros órdenes de gobierno, ¿no? Y nada más, el Consejo Estatal, entendemos que ese sí fue creado de acuerdo a lo que establece la Ley General. Inclusive vino apoyo de la Federación, de SEDATO en su momento, era CEDUE en aquel momento creo, y se creó, pero hasta donde sabemos ya no operó, ya no funciona. Desde luego, desde luego, bueno, pues sí, habría que revisarlo como usted dice, ¿no? Pero ese sí. Y los municipales, hasta donde entendemos, salvo que algunos consejos municipales de planeación que existen en muchos municipios se retomaran con este nuevo espíritu de ley general, en donde no lo haya, sí habría probablemente que crearlo, ¿no? Quisiéramos aprovechar otro tema que también es muy importante y que además es muy sensible en el Estado, el tema del agua, ¿no? Es parte fundamental del crecimiento de las ciudades. ¿Qué nos podría decir al respecto? Mire, yo en el tema del agua he venido planteando que tenemos que trabajar en dos planos. Uno, el del agua que se utiliza para agricultura, para industria. En agricultura estamos gastando, cuando debiéramos de destinar el 80% del agua a la agricultura, estamos destinando el 88%. Y tenemos zonas urbanas, como es el caso de Jiménez, hablando de áreas donde hay agricultura muy extensa, que tienen un problema de abastecimiento de agua a la ciudad de Jiménez, pues muy deficiente. Jiménez tiene un problema serio de abastecimiento. Lo mismo pasa con Cuauhtémoc, con la misma ciudad de Chihuahua, que tiene problemas que no se han resuelto. El tema de Nuevo Casas Grandes, que también tiene problemas de esta naturaleza, entrañan la necesidad de trabajar en los dos planos. Creo que es necesaria, arquitecto, una mayor intervención del gobierno del Estado, de los chihuahuenses, en el ordenamiento del uso correcto del agua. Si bien no es una atribución estatal, es una competencia estrictamente federal, pues lo cierto es que los problemas se generan en los estados, en los municipios, y la exigencia a las autoridades, tanto estatales como municipales de la ciudadanía, es muchísimo mayor y ha venido siendo cada vez más insistente. Entonces creo que tendremos que trabajar en los dos sentidos.
yo pensaría en materia de uso del agua para lo agrícola y lo industrial, y también para el uso de agua para fines domésticos, en la formación de un instituto del agua que con facultades y atribuciones de supervisión, de vigilancia de los criterios que se establezcan para su seguimiento, pueda atender este tema que es muy complejo. Ahorita tenemos las Juntas Central de Aguas y tenemos las juntas municipales, que son juntas fundamentalmente atienden el tema de agua para consumo, para uso doméstico, para uso humano. Pero tenemos una enorme laguna en relación al resto del consumo de agua en el estado. Y en un estado como el nuestro, semidesértico, pues me parece que hemos sido muy omisos en la revisión, en la atención y en la búsqueda de mejores condiciones de uso del agua, y que eso ha dado como resultado que el día de hoy tengamos la crisis que tenemos tanto en el tema agrícola como lo tenemos en el tema urbano. Cada vez que llega un gobierno, trata de avanzar pues en la atención, sobre todo del agua para uso doméstico, sin que lo alcancemos. La obra que usted conoce muy bien, como es la de Conejos Médanos en Ciudad Juárez, que le dio abastecimiento suficiente y le resolvió un problema grave a Ciudad Juárez, pues son obras que se tienen que hacer en otras ciudades, en Cuauhtémoc, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, en donde el granero puede ser esa fuente de abastecimiento para la capital, con la construcción de un acueducto que traiga el agua del granero, de la presa del granero, a la capital. Y ni siquiera es necesario utilizar el agua de la presa, sino los escurrimientos que tiene la misma y que pueden perfectamente resolver el problema en la capital, como es el caso de Cuauhtémoc, que también ya tiene una batería de pozos perforados, pero que también necesitan obras de construcción de acueducto para llevar el agua hasta Cuauhtémoc. En fin, todas estas tareas que las hemos llevado a cabo de manera aislada y sin una planeación integral, creo que tienen que ser atendidas, por lo menos en el aspecto de planeación y de regulación, desde un instituto del agua que, siendo del estado de Chihuahua, tenga la participación de técnicos. ¿Se congeló? ¿Se escucha? Se congeló, ¿verdad? Se nos congeló la licenciada. Sí. Ya no la escuchamos, licenciada. Esperemos a que se reconecte. Aprovecho nuevamente para agradecer a toda la gente que participa y nos apoya. Gracias al ingeniero Benjamín Guerra Sousa. Muchas gracias, Inge. Te queda perfecta esa barba, ingeniero. Gracias al arquitecto Gastón Forzán. Muchas gracias por el apoyo. Sí, esperamos. Y si bueno, ¿vas a comentar algo? Sí, cuando regrese. Sí, ahorita, sí, regresando. Y después a lo mejor un par de preguntas, Pepe, también. Hacerle otra pregunta, otro comentario. Sí, ya le pedía. Ya nos oye don Eugenio Villarreal. Ya no lo vemos. Perfectamente bien, Pepe, gracias. Gracias, señor. Muchas gracias por el apoyo. Sí, ya. No, que si lo cerramos. No, ¿verdad? Pablo, no cerramos la sesión, ¿verdad? Es que me preguntan del equipo de la candidata. No, yo creo que debe ser una falla temporal. Ahorita vamos a esperar que se reconecte. Sí, ya lo estoy diciendo. Gracias al apoyo de los colegios, gracias al ingeniero Pedro Romero, presidente del Colegio de Ingenieros.
Lorena Barrera, muchas gracias, arquitecta. Parte también de Tierra Urbano. A Vinicio Galo, de la Barra de Arquitectos, gracias por el apoyo. Estamos esperando que se pueda conectar de nuevo la candidata. Un asunto interesante por ahí, Manuel, a ver qué nos puede platicar la licenciada con relación a este drenado de las presas, si entiende algo en ese sentido del agua, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Tú qué le vas a contar? Bueno, yo voy a comentar el texto de Gastón. Muy bien. Pues no se ha podido conectar. Carlitos Vázquez dice la potabilización del agua superficial. O sea, la que no está en pozos, la que no es profunda, ¿verdad? Sí. Ya no va a haber video. Ya está reconectándose la candidata. Sí, ya está de nuevo con nosotros. Ya está lista, ¿verdad, candidata? Estoy de regreso, perdón, una disculpa, algo pasó. Sí, así es la tecnología. No se apuren. No sé si había algo ahí pendiente para el comentario que estaba haciendo o podemos seguir con otro. Si gustan, seguimos. No sé si hayan escuchado la culminación de mi comentario. Pues... Sí, yo creo que sí. Sí. No, te quedaste nada más en el primer punto. ¿Que era cuál? De tus comentarios. ¿Que era cuál, Eugenio? Era lo del agua. Así. Bueno, les estaba comentando en la necesidad, a ver si con esto concluimos, en la necesidad de la conformación de la creación de un instituto del agua para atender los dos temas, tanto el agua que tiene un uso agrícola e industrial, como el agua que tiene un uso de orden doméstico, y la necesidad de concluir
la resolución del tema del agua en los centros urbanos como Jiménez, como Chihuahua, como Cuauhtémoc, que tienen problemas severos de abastecimiento a partir de la conclusión de lo que deberían de ser acueductos desde las fuentes de abastecimiento. En Chihuahua, que sería la presa del Granero; en Cuauhtémoc, que hay una batería de pozos ya perforada y falta solamente el acueducto; y en Jiménez y en Parral estamos revisando esas fuentes de abastecimiento. Pero a final de cuentas, la necesidad de la creación de un órgano estatal que tuviera una conformación verdaderamente técnica, de planeación y también de regulación interna estatal, buscando que no hubiese de ninguna manera una discrepancia con quien tiene la atribución federal, que es Conagua. Muy bien. Candidata, otro comentario más. Bueno, un problema que tenemos en el desarrollo urbano desde hace 70 años al menos es la segregación social. Sí. Es una ciudad rica y una ciudad pobre. Sí. Las consecuencias de penalidades, sufrimiento, abandono son muy lamentables. Una total falta de equidad. Las que más agobiadas se ven en esta condición son las madres de familia. ¿Qué nos puede comentar a este tema? Mira, a mí el problema de desigualdad social me parece que es en mucho la explicación de los problemas que en ciudades como Juárez y en algunas colonias periféricas de Chihuahua tenemos. Y creo que no hemos logrado, y esto es algo muy delicado, que se va agravando además cada día, no hemos logrado digamos, abatir esa desigualdad, estableciendo tramos de crecimiento y de desarrollo hacia clases medias, lo que significa oportunidades, fundamentalmente oportunidades para los jóvenes. Una de las formas en las que podemos ir avanzando hacia esa igualdad es sin duda alguna el tema de la educación. El tema de la educación que le dé la oportunidad de participar a todos aquellos que tengan el interés del estudio, como es el caso de los jóvenes. Y en ese sentido vamos a tener que hacer todavía un mayor esfuerzo. Yo creo que tendremos que establecer programas. Yo lo hice como secretaria de Educación y ahí vamos a tener que hacer una gran alianza entre que de alguna manera existe, pero todavía incompleta, entre gobierno del Estado, entre iniciativa privada, entre organizaciones sociales, para que podamos juntos, de manera especial, el permitirle a los jóvenes tener esas expectativas. Pongo un ejemplo, aquí Eugenio lo conoce muy bien y muchos de ustedes seguramente también. El tema de becas que pueden otorgar con la promoción del gobierno instituciones de educación media superior y superior, para que los jóvenes de escasos recursos puedan tener la oportunidad de estudiar y de concluir sus estudios y con eso convertirse en ciudadanos con expectativas. Creo que el gran problema que tenemos es la falta de expectativa y de certeza en los jóvenes, que se sienten, y lo he platicado con muchos de ellos, que se sienten muy abandonados por los gobiernos y sienten que entran a una condición totalmente desigual en su vida. El tema, no voy a abordar aquí lo que creo que desde el punto de vista de la atención social debemos de desarrollar, pero tengo muy claro el diagnóstico, tengo muy claro el origen del problema y me parece que debemos de trabajar con mayor consistencia en cómo conseguir esa nivelación, ese equilibrio, esa igualdad fundamentalmente, insisto, para hombres y para mujeres en esas reuniones. Evidentemente, a México y a Chihuahua no le ha sido suficiente los programas de apoyo y de respaldo. No son suficientes. No nos están resolviendo el problema. Y con la política del gobierno actual federal, pues lejos de resolverlo, yo diría que más que nada lo estamos agudizando.
porque no creo que eso nos vaya a llevar a ningún buen puerto. Entonces creo que tendremos que trabajar con mucho más sentido esas oportunidades para los jóvenes. Yo trabajé mucho como senadora de la República con la ONU, era la vicepresidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial ante la ONU, en representación de México, y la ONU y de manera especial la UNESCO tienen programas interesantísimos que valdría la pena que buscáramos, pues no traer a Chihuahua, pero sí buscar el apoyo y el respaldo de expertos en el tema para que podamos avanzar en mayor camino. Para mí, la respuesta está en la educación. Tenemos que ver de qué manera más rápida y más incluyente y más integral esa educación la damos como posibilidades para todos. Muy bien. Gracias. Pepe, ¿algún otro comentario que tengas, que quieras, para ir cerrando? Tenemos un último comentario de nuestra parte, de nuestros invitados. No quisiéramos dejar pasar la oportunidad, licenciada, de que nos platique si hay algo pensado con relación al COVID, un tema de educación para todos nosotros, todos los que participamos en nuestro estado. ¿Qué nos puede decir? Y con esto terminamos las preguntas de nuestros invitados. Gracias, José. Yo creo que tenemos que partir del hecho de que el COVID ha sido mal manejado, la pandemia ha sido mal manejada por los distintos niveles de gobierno. No la comprendimos en su cabalidad, no vimos los alcances que iba a tener y la afectación que iba a lograr en nuestras vidas y en consecuencia no dimos el tratamiento correcto. Se hicieron esfuerzos, reales esfuerzos, me parece, de los 3 órdenes de gobierno para atenderlo, pero fueron en algunos casos equivocados y en otras totalmente insuficientes. Hoy en esta etapa en la que estamos ante una amenaza mayor por la modificación de las cepas y por la falta de vacunación y por la nula aplicación de pruebas, pues estamos en una realidad que ya afectó absolutamente toda nuestra vida. Afectó la economía, canceló ingresos y salarios en muchos de los hogares chihuahuenses y lo más delicado, que no lo estamos percibiendo ahorita, pero que en poco tiempo lo vamos a empezar a ver sus efectos. Hemos tenido encerrados más de un año a los niños chihuahuenses y eso va a tener un resultado de comportamiento, de conducta, de disciplina a la hora de regresar a clases, etcétera, que vamos a tener que atender desde la Secretaría de Educación y como sociedad de manera especial. Amén de que eso va a dar como resultado una sensible disminución en la calidad de la educación que han recibido por esta vía los niños, el más de 1 millón de niños chihuahuenses que están en escuelas públicas. Creo que en relación al COVID vamos a tener que trabajar de diversas maneras. Lo primero hay que empezar, y hay que empezarlo ya, una campaña de concientización, no solamente de cómo cuidarnos de no contagiarnos, sino de cómo atender las diferentes afectaciones que se han venido dando a partir del COVID. Poco sabemos, lo estamos descubriendo ahora, poco sabemos que quien se recupera de COVID no necesariamente se recupera de manera integral. Hay secuelas que no conocemos, que los médicos no están advirtiendo porque obviamente también están en la etapa de aprendizaje y que tienen un impacto en la vida de quienes han padecido el COVID. Y el otro tema es que necesitamos dejar de lado ese criterio que teníamos inicial de que a los niños y a los jóvenes no les pasaba nada. En el mundo ya se está viendo que sí les pasa, que las nuevas cepas han agravado en el contagio la posibilidad de la enfermedad. Y ser muy conscientes como sociedad, aprender de esta pandemia que nos encontró totalmente desmantelados en el sistema estatal de salud y totalmente ajenos al sentido de responsabilidad social que debemos de tener todos. Y creo que debemos de hacer campañas de concientización muy intensas, meter el tema al sistema educativo estatal, al gobierno en su conjunto, para que vayamos haciendo cultura
de prevención, de atención y de responsabilidad social en este tema. Creo que apenas es un tema que va a dar para mucho tiempo. Yo no creo que se vaya a resolver solamente con la vacunación por la modificación que hay en el virus. Y en ese sentido creo que debemos de trabajar pues muy de la mano, tanto sociedad como gobierno. Pero el área de salud y el área educativa del gobierno del estado tienen mucho que hacer para atender este tema y por supuesto la sociedad misma con quien tenemos que trabajar de mejor manera en su concientización. Muchas gracias. Pepe, sí. Sí, si ya no tenemos una pregunta más, pues le pediríamos, licenciada, que nos cierre con algún tema de su preferencia. Pues primero que nada, yo quisiera agradecerles a todos esta oportunidad de tener este encuentro. El tema de desarrollo urbano para mí es muy importante, porque insisto, creo que muchos de los problemas de orden social que tenemos derivan de una mala planeación en este sentido y mucho recurso que se gasta en el crecimiento de las ciudades podría orientarse de mejor manera con una planeación adecuada. Entonces, de llegar yo al gobierno del estado sería una planeación. Y comentarles, reiterarles mi verdadero interés en que logremos, nos dio el arquitecto Manuel López Po una conferencia en Ciudad Juárez en un encuentro que tuvimos con los sectores empresariales de Ciudad Juárez, de cómo podemos aprovechar mejor los recursos naturales, la potencialidad del estado, y que a mí me confirma mi convicción de que tenemos que detonar nuevos polos de desarrollo en el estado y con ello lograr un crecimiento más equilibrado en la entidad sin seguir presionando a las dos grandes ciudades como Juárez y como Chihuahua. Los recursos naturales que tiene Chihuahua son enormes y lo mejor que tiene Chihuahua es su gente. Hombres y mujeres que somos gente de trabajo, que no estamos esperando que venga un gobierno a resolvernos la vida, pero que sí esperamos un gobierno que apoye, que respalde, que fomente, que oriente, que regule y que ponga orden en lo que pareciera en algunos casos ser un desorden generalizado. Chihuahua tiene hoy problemas serios. Tiene un problema de deuda en el estado que hay que atender de inmediato. Hay que revisar el comportamiento y la configuración de esa deuda para ver qué nichos de oportunidad, y eso hay que hacerlo de inmediato, hay de reestructuración y también una reingeniería del gobierno en la búsqueda de actualizar, como lo manejaban ustedes en el caso de las actualizaciones de Estado y municipios en cuanto a ordenamiento territorial. Tendremos que hacer lo mismo en el gobierno en cuanto a las funciones y facultades del gobierno, porque tenemos una estructura gubernamental que es la misma de hace 20 años cuando las necesidades, las prioridades de hoy cambiaron. Entonces, hay que actualizar esa estructura y sobre todo hay que reducir el gasto corriente superfluo, que lo hay, y en ese sentido creo que hay nichos de oportunidad fuertes que nos van a permitir reorientar recursos a esas prioridades que tenemos. Para mí las prioridades son reactivación de la economía, la posibilidad de manejarnos en la macro, en la micro y pequeña empresa para una reactivación muy rápida, el tema de educación, como ya lo expresé en todas sus vertientes, el tema de salud, que me parece que es fundamental y que está afectando muchísimo la vida de las comunidades, me lo dicen en todo el estado, y también el tema de la seguridad, lograr la recuperación de lo que parece ser una escalada de inseguridad en el estado es fundamental. En Ciudad Juárez lo plantean en todas las colonias y no se diga en la ciudad de Chihuahua, en donde las colonias acusan un abandono real de lo que es la prevención. Entonces, en términos generales, yo diría que al Estado hay que verlo de manera integral y que hay que establecer también en un plan de infraestructura y en un plan de transporte el Chihuahua de los próximos 30 años. Y con esto concluyo. No podemos seguir viendo a Chihuahua tratando de inventarlo cada 6 años. Tenemos que planear a largo plazo.
y hacerlo obligatorio para que cada gobierno que vaya llegando pues haga la parte que le corresponde en esa planeación de largo plazo. Chihuahua podría ser una potencia en el norte del país, tan importante como Monterrey, si tuviésemos un adecuado uso de nuestros recursos, una planeación concreta del crecimiento y el desarrollo económico en todas sus regiones, y si pudiéramos lograr que nuestros jóvenes tengan mejores condiciones que las que hoy tienen. Si no lo hacemos así, creo que estaremos condenados a vivir en la medianía, cuando tenemos todo para ser verdaderamente una potencia en el norte del país. Entonces, agradecerles la oportunidad de tener este encuentro, de compartir con ustedes visión, vivencias, formas de trabajar que desde mi gobierno, de llegar al gobierno del Estado, se habrían de aplicar de inmediato. Muy bien, Pepe, antes de cerrar, bueno, se quedaron ahí algunas inquietudes, le haremos llegar ahí unas preguntas, candidata. Y la verdad, pues la mejor de las suertes, deseamos que gane, y de ser así, la buscaremos de nuevo. Délo por un hecho. Muchas gracias, un abrazo para todas y para todos, y yo estaré siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, licenciada, por su participación. Gracias a todos los invitados. Levantamos la manita a manera de aplauso y agradecimiento para la licenciada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, los invitamos para la próxima semana a todos los que nos siguen, todos nuestros invitados, en nuestra 7ª edición de Diálogos de Tierra Urbana, en donde tendremos como invitado al licenciado Marco Bonilla. Pronto recibirán su invitación. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias. Y en breve nos vemos. Gracias. Saludos, Pepe.